tal? Muy buenas tardes. Mañana llegan las lluvias, los fuertes vientos y muy pronto bajarán las temperaturas. Sería una temporada normal y corriente de catarros, resfriados y gripes si no fuera porque hay un elemento nuevo, el coronavirus. Va a ser más importante que nunca saber diferenciar entre los síntomas de la gripe y los de la COVID. Un coronavirus que no da tregua. En Medina de Río Seco se han disparado de forma alarmante los positivos. El ayuntamiento ya ha tomado medidas. Estamos viviendo una pandemia con una transmisión comunitaria descontrolada. En Medina de Río Seco, desde el inicio de la pandemia, pues hasta hace unos días lo teníamos, la verdad, muy controlado, con muy poquitos casos. Pero en los últimos días, pues ese número de casos está disparando. El Grupo Municipal Popular ha presentado un recurso de reposición contra el decreto que regula la movilidad en la capital. Los populares aseguran que las últimas modificaciones en la circulación, sobre todo las de la zona centro, vulneran la legalidad. Después de lo que hemos hecho, no nos queda más remedio que la vía legal para intentar que se reviertan estos cambios y sobre todo favorecer a los vecinos. Por eso hemos presentado un recurso de reposición. Los niños y jóvenes ya pueden conocer la figura de Miguel Delibes a través de la reedición de Mi primer Delibes, una edición ilustrada del clásico del autor El Camino. Con ella se une la Fundación Castilla y León a los actos de conmemoración del año del centenario. Los lienzos y esculturas del retablo de la iglesia de San Martín en Mota del Marqués han recuperado su esplendor después de 6 meses de trabajo de restauración. Cerca de 100.000 euros se han invertido en este trabajo. Desde esta misma noche, la 8 de Valladolid avanzará a las portadas del día siguiente del Diario de Valladolid del Mundo. Una apuesta más por enriquecer la información. Enseguida les contamos a qué hora. Y en deportes, Manolo, este fin de semana ha sido completísimo. Piedra, papel o tijera. Algo así, es verdad, Reyes. Muchos buenos resultados. Lástima que se nos quedaron atrás la Copa del Rey de Rugby y el lunar muy gordo del Valladolid en Huesca. Lo contamos luego en los deportes. Eso será después. Comenzamos. Esta vez es Medina de Río Seco. Los casos de positivos por COVID han aumentado de forma alarmante. El ayuntamiento ha tomado medidas preventivas inmediatas, cerrando, por ejemplo, todos los espacios turísticos de la localidad. También ha recuperado servicios que habían puesto en marcha durante el confinamiento en plena pandemia. La situación preocupa y ello obliga a tomar medidas desde ya. Mediante un bando municipal se ha decretado el cierre de las instalaciones deportivas, la piscina climatizada, los recursos turísticos repartidos por el municipio y todo lo relacionado con el Canal de Castilla. El deporte solo se permite al aire libre. Se trata de frenar la expansión del virus, medidas que también afectan a la residencia Santa Ana. 2 positivos en residentes. Y tenemos constancia de 2 positivos también entre el personal, y en estas próximas horas se está produciendo el cribado de toda la residencia. Y se recuperan 2 programas puestos en marcha en marzo, el de voluntariado y el de recogida de basuras en domicilios con afectados. Cogiendo la basura y llevándola al circuito, ¿no? Al contenedor con ese protocolo específico de COVID. Los vecinos aplauden estas decisiones. A lo mejor incluso más drásticas habría que tomarlas. Pues a mí me parece bien, pues no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Habrá que ser consecuente y cumplirlas, no hay que cuestionar si me gusta o no, son las órdenes y deberíamos cumplirlas todos. Si es necesario, por la salud del pueblo, me parece bien. Lo que pasa es que, claro, el que tenga sus negocios lo tiene que pasar mal. Todas estarán vigentes hasta el próximo viernes 30 de octubre y en función de la evolución de la pandemia se determinará qué hacer.
La campaña de la vacuna de la gripe ya está en marcha. Este año, más que nunca, es importante diferenciar los síntomas de la gripe y de la COVID, que pueden llegar a ser similares, lo que puede provocar confusión. Es importante reconocerlas a tiempo. Si tenemos fiebre, tos o estamos fatigados, puede ser el inicio de la COVID o de la gripe. Son los síntomas de estas dos enfermedades que nunca fallan. Hay otros síntomas que no son tan comunes, pero que pueden aparecer en las dos enfermedades, la diarrea y el dolor de garganta. La gripe, por ejemplo, los síntomas son de inicio más brusco, hay fiebre, cansancio, y luego tenemos la COVID que el inicio es gradual, empieza con pocos síntomas y puede agravarse con sobre todo síntomas respiratorios. Dolor de cabeza, dolor muscular. Aunque aparecen con sintomatología común, hay muchas diferencias. La gripe produce fuertes dolores de cabeza, algo que el coronavirus no. Hay síntomas inequívocos para esta enfermedad, la pérdida del gusto y el olfato de manera repentina y la dificultad para respirar. Con sobre todo síntomas respiratorios, disnea, sensación de falta de aire, dolor en el pecho, en su evolución. El diagnóstico clínico no es suficiente para saber ante qué enfermedad estamos. Solo en el laboratorio podremos aclarar si es COVID o gripe. El Partido Popular presentó el pasado viernes un recurso de reposición contra el decreto que regula la movilidad de la capital. Los populares afirman que los últimos cambios en la circulación, especialmente en la zona centro, vulneran la legalidad. Asimismo, el Partido Popular se queja de la falta de memoria económica del proyecto y esperan una rectificación por parte del Ayuntamiento. De manera que entendemos que los técnicos del Ayuntamiento se lo van a estudiar, deberían de resolver y darnos la razón. Si no resuelven en el plazo que establece la ley, se entiende que el silencio es negativo, o sea, que no nos estiman el recurso, y entonces iríamos a la jurisdicción contencioso administrativa. Existe ese último recurso. Los plazos son muy largos, se puede pedir una medida cautelar o cautelarísima. Lo hacemos, y que les quede bien claro, en interés de los vecinos, que cada día que te encuentras por ahí con gente por la calle te está diciendo lo mismo, que está harto del tráfico en Valladolid. Esta misma tarde, la Comisión de Empleo e Industria de las Cortes ha vuelto a rechazar la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, que tenía como objetivo la instalación de una estación ITV en Medina del Campo. La escasa saturación y la cercanía de este servicio por partida doble a menos de 20 minutos por autovía son las razones expuestas para su rechazo. Medina del Campo se queda sin ITV por el momento. La proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista quedó rechazada con los votos en contra de PP y Ciudadanos. La instalación de esta estación es, según el PSOE, una vieja aspiración de la villa medinense, que además traería trabajo y población al municipio. Supondría también revitalizar la zona e impulsarla económicamente y fijar población en el mundo rural. La propuesta ya fue rechazada de plano el pasado año, pero con la llegada de la pandemia, los socialistas vuelven a reclamar su construcción, algo que el propio equipo de gobierno de la villa medinense, del PP, anunció como algo próximo hace unos pocos meses. Desde el PSOE se quejan de esta disparidad de criterios. He cerrado el acuerdo, solo falta la nave, decía el alcalde. Decía también, la Junta celebra el acuerdo del que ha informado el alcalde, puesto que implicará ofrecer un mejor servicio a esta localidad y su zona de influencia. El gobierno regional no es reacio a la puesta en marcha de este servicio en Medina, si bien afirma que no es prioritario. La concesionaria, en todo caso, tendría la última palabra. Que no se dan las circunstancias de saturación del servicio que propiciaran que la Junta de Castilla y León obligara a la construcción de una nueva estación. Tras el rechazo de esta propuesta, los vecinos de Medina del Campo tendrán que seguir desplazándose hasta Arévalo o Tordesillas para cumplir con este trámite obligatorio. Seis meses de obras y casi 100.000 euros de inversión. El resultado es la recuperación del retablo mayor de la iglesia de San Martín en Mota del Marqués, una valiosa pieza del siglo XVII que ya luce en todo su esplendor. Primero fue la iglesia en sí y ahora le ha tocado el turno al retablo mayor. Más de 6 meses de obras han permitido que el retablo vuelva a lucir con todo su esplendor en el altar de la iglesia de San Martín de Mota del Marqués. Es una alegría porque siempre tenemos mucha devoción a la iglesia. Después de tantos años, que voy a repetir algo de lo que pasó antaño, de tantos años cerrada, pues la verdad es una maravilla.
Está dedicado a San Martín y los cuadros hablan de su vida, de su conversión y de algunos de los momentos más importantes de su existencia. Los trabajos se han realizado en la propia iglesia, que en invierno cierra sus puertas. Había zonas que presentaban peor estado. Lo más complicado era la parte de abajo, porque se conoce que estaba un poco más deteriorada, porque con las limpiezas pues a veces se limpia más de lo debido, ¿no? Y entonces sí que estaba un poco más deslucido. La parte de arriba, por supuesto, estaba sin tocar. Y luego el retablo también tenía una ligera inclinación hacia atrás, y entonces ha habido que nivelarle y reponer alguna tabla que faltaba. La inversión ha superado los 95.000 euros. Esta actuación forma parte del programa de restauración de retablos de la Diputación. Se trata de poner en valor el mundo rural. Con ese testigo que hicieron nuestros mayores y nos vemos obligados de trasladar a nuestros hijos y bueno, pues defendiendo lo que es el mundo rural. La intención de la institución provincial es mantener para el próximo ejercicio este programa que contribuye a conservar el patrimonio histórico y cultural de los pueblos. La Ruta de la Felicidad es la tercera que se ha puesto en marcha en el Jardín Botánico de Arroyo de la Encomienda. A lo largo de 3 domingos hacen una reflexión sobre la felicidad y cómo conseguirla. Una iniciativa con gran éxito de afluencia que ya trabaja en una 4ª ruta. El Jardín Botánico de Arroyo de la Encomienda se ha convertido en una cita obligada. Primero permitió conocer la historia de Magallanes y Elcano. Luego las rutas versaron sobre los cuentos y la tercera sobre la felicidad. 2 protagonistas, con personalidades muy diferentes, hablan y debaten sobre la felicidad. El contrapunto viene precisamente porque el personaje es negativo, todo le sale mal, todo le parece mal, hasta que bueno, se da cuenta de que en él está todo. Pero hasta llegar a ese punto recorre el interior del Jardín Botánico acompañado del maestro que todo lo sabe, pero no se le entiende. Tiene un doble cometido. Es un viaje, yo creo, un poco individual de cada uno, ¿no? Yo estoy aquí para enseñar a Indirrana, pero bueno, también enseño a todos y todos me enseñan a mí y cada uno aprende lo que crea conveniente al final de la ruta. Ya están todas las plazas agotadas, pues hay limitaciones debido al coronavirus. Eso sí, ya tienen programación relacionada con Halloween. Los personajes estarían escondidos por aquí, en ese caso personajes de Halloween, claro, y bueno, pues van apareciendo, lo mismo asustan, que te cuentan su historia terrorífica, que luego siempre está todo con mucho humor, siempre lo hacemos desde el humor. Y a la vez los niños tienen que seguir unas pistas que les van indicando, porque si no se van a quedar encerrados aquí para siempre. Humor siempre presente en todas las rutas, que además de entretener, permiten disfrutar del jardín botánico y tal vez sacar una moraleja de todo ello. Yo me quito el sombrero y lo que haga falta, ¿y ahora qué? Pues ahora lo que ¿Dónde está la llave? Indirrana, lo que te está queriendo decir el maestro, no sé. Seguimos hablando de ocio y de cultura para recordarles que hoy ha comenzado la venta anticipada de las entradas de Seminci. Les recordamos que la venta se realizará únicamente a través de internet en entradas.seminci.es. Dentro de los actos que están conmemorando esta semana el centenario del nacimiento de Miguel Delibes, hoy en las Cortes Regionales se ha presentado la reedición de la obra Mi primer Delibes. En la plaza... Independientemente de la infancia de cada uno, es un libro que despierta en nosotros ese niño interior, ¿no?, que todos tenemos. Esta adaptación la hice van a ser ya 10 años, y recuerdo que el gran reto estaba en mantener esa atmósfera rural y al mismo tiempo crear unos personajes que fuesen atractivos para los niños, ¿no?, que hiciesen un poco de puente entre lo clásico y lo moderno. Y en la plaza de Zorrilla, por donde tantas veces paseo, se puede volver a ver la figura de Miguel Delibes. Se trata de una escultura ubicada en la puerta del Campo Grande, realizada en bronce por el escultor Eduardo Cuadrado. Su figura vuelve a resurgir en una zona muy conocida y paseada por el escritor Miguel Delibes. Desde ahora, esta escultura en bronce a tamaño natural hace que olvidarse de Delibes sea, si cabe, un poco más difícil para los vallisoletanos. Ha estado siempre indisolublemente unido porque, como él mismo afirmó en alguna ocasión, fue como un árbol que crece donde le plantan. Delibes quería a su ciudad y a la par
Valladolid admiraba y apreciaba a su escritor y se lo hizo patente en numerosas ocasiones. Y es un fiel reflejo de cómo era el escritor. La elección del lugar no es casual. De hecho, su última novela, El hereje, concluye aquí. Acaba en el quemadero, donde se quemó al hereje que defendió lo que defendía Miguel, la integridad, la honestidad, la sencillez y la libertad. La libertad que solo da la verdad. Está en los alrededores de la Puerta del Príncipe del Campo Grande. Se ve al escritor andando, abrigado, con su bufanda, una estampa habitual en los días de frío invierno. Que me gusta porque sé que a él también le gustaría que no esté sobre un pedestal, que esté con los pies en la tierra, a la altura de sus vecinos y ligeramente apartados del bullicio del centro de la plaza. Esta escultura se enmarca dentro de las actividades previstas por el centenario de Delibes. La promotora ha sido la fundación que lleva su nombre y se ha realizado con una subvención de la Junta de Castilla y León. Y desde esta misma noche podrán irse a dormir, si lo desean, mejor informados. La 8 Valladolid les avanzará los titulares y las portadas más destacadas del diario de Valladolid. El Mundo será a medianoche y de la mano del subdirector de la publicación, Felipe Ramos, quien nos adelantará aquello en lo que en esos momentos estarán trabajando en la redacción. Y vean cómo la Navidad, a pesar de todo y si nada lo impide, comenzará a llegar a las calles de la capital. Esta es la propuesta de Ximénez Group, la empresa especializada en iluminación navideña para la calle Santiago de Valladolid. El 1 de noviembre comenzará a montarse, tal como ha compartido y anunciado el mismo alcalde Óscar Puente a través de su cuenta de Twitter. Pronto podremos ver, y ojalá nada lo impida, el resultado real de este diseño. Hoy es 19 de octubre, conmemoramos el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Se está celebrando y conmemorando de distintas formas. Nosotros nos quedamos con el homenaje que las guerreras del colectivo Fresas con Nata han querido dedicar a todas las afectadas. Con ellas damos paso a publicidad y enseguida los deportes. Adiós.